Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy interesante bajo el título ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida? Y vamos a ir a uno de los hermosos libros de la Biblia que creo que como cristianos, el libro de Juan, deberíamos nosotros leerlo en todo momento porque tiene tanta profundidad allí el libro de Juan para nosotros. Y hoy vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14, verso 23 al 27. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Les quiero decir que estos versos, 23 al 27, tienen mucho para darnos. Mucho para darnos. Comencemos con el verso 23 en el día de hoy y hablemos un poco más de esta hermosa palabra que Dios nos quiere dar. Descubrir la voluntad de Dios es una aventura con recompensas maravillosas. La palabra de Dios es nuestro mapa para el viaje y el Espíritu Santo es nuestro guía. Por tanto, nos da señales para el camino. Hay muchos amigos que conocemos alrededor de cada uno de nosotros que no han encontrado la voluntad para sus vidas. Y pasan mucho tiempo tratando de entender la voluntad para ellos, su voluntad en la vida, en muchas otras cosas. Ahora, para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que primero aceptarlo en nuestro corazón, para en sí poder entender que Dios tiene cosas grandes, extraordinarias para nosotros y que una de las grandes bendiciones es que mandó a su Hijo a morir por nuestra vida, y ahí comienza el proceso donde Dios comienza a desarrollarnos en nosotros un nuevo propósito en nuestra vida. Una de las señales que Dios nos deja a cada uno de nosotros para entender la voluntad de Dios son las circunstancias. Dios puede utilizar situaciones, incluso negativas en nuestra vida, para comunicarse con nosotros. Para discernir el significado de una situación debemos vincular los principios bíblicos a nuestras circunstancias. Dios nunca contradice su palabra y su voluntad. Confirma siempre lo que Él siempre ha dicho. Filipenses capítulo 1, verso 12, la palabra de Dios nos dice esto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Imagínate, Pablo. Hemos hablado de Pablo en muchas circunstancias porque es un hombre del cual tenemos que respetar por la gran manera que entendió que las situaciones negativas de su vida, Dios las utilizaba para bien. Decía, así me metan en cárcel, desde aquí predicaré la palabra del Señor. Me saquen, ahí también predicaré la palabra del Señor. Utilizaba las circunstancias negativas en su vida y entendía que Dios podía utilizar a cualquier persona, cualquier circunstancia, para la gloria de su nombre.
Entonces con esto podemos nosotros también aprender un gran recurso para nuestra vida. Entender que a veces las circunstancias en la vida que nosotros tenemos también Dios las usa para grandes obras. A veces nosotros en nuestra mente humana eso nos da una alerta roja y empezamos a asustarnos y decimos, no, esto no puede ser. Y muchas personas también que culpan a Dios por las situaciones difíciles. En vez de darle gracias a Dios en una cierta manera, decirle, Señor, gracias Padre, porque sé que estás en control de mi vida. Se lleva mucha fe, ¿no? Se lleva mucha fe, mucha fuerza poder llegar a ese momento, porque suena algo extraordinario. Pero llega mucha de nuestra fe y mucha de nuestra fuerza para poder llegar a ese punto de la vida donde le agradecemos al Señor por lo bueno y por lo malo. Job es un hombre del cual tenemos que honrar en esta cápsula de vida y darle gracias a Dios por dejarnos esa hermosa historia en la palabra del Señor, porque nos cuenta cómo a Job Dios permitió que fuera tratado en su fe. Y en todo esto siguió adorando el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que nosotros también tengamos esa misma actitud, y le quiero contar cómo llegamos a este lugar de fe. ¿Quieres saber cómo? Buscando su palabra día y noche. No podemos querer limonada si no tenemos limonada, ¿verdad? O sea, no podemos estar disfrutando de una limonada si no la tenemos al frente de nosotros. Si queremos crecer espiritualmente y entender los principios de Dios en nuestra vida, pues tenemos que estar tomándonos la palabra del Señor, la agua viva, como dice la palabra, en nuestra vida. Día y noche, dice Deuteronomio, meditarás en esta palabra. ¿Por qué? Porque en ella hay sabiduría, entendimiento para nuestro corazón. En ella encontramos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y le quiero decir que cuando uno en verdad lee la palabra del Señor, hay unas historias extraordinarias, unas historias que uno se queda plasmado de las grandes situaciones que hombres tuvieron que pasar en sus vidas. Así que cada uno de nosotros tenemos que ver las circunstancias de nuestra vida y decirle, Señor, gracias porque sé que tú estás obrando y sé que en el libro de Juan, Padre, capítulo 10, tú nos hablas de que nadie nos puede quitar de tus manos cuando estamos sometidos en ti. El Señor puede dirigirnos también por medio del consejo de otros creyentes para evaluar lo que le estén diciendo. Pregúntese, ¿ofrecen principios bíblicos esta persona para ayudarme a encontrar la voluntad de Dios o solo es su propia opinión? En esto hemos hablado mucho también en otras cápsulas de vida y hemos hablado de cuántas personas dicen, es que Dios me dijo. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Dios me dijo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, ¿esta persona me está en verdad diciendo algo que Dios le dijo o está colocando su propia opinión al frente de una gran frase que se ha usado por mucho tiempo que Dios me dijo? Y le quiero decir cómo Dios confirma esto. Dios confirma su palabra por medio de su propia palabra. Dios te hablará a ti si lo que esa persona está diciendo es algo que viene de Dios. Lo confirmará por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque es que hay personas a veces que salen con unas cosas que uno se queda, wow, como que pudieran producir películas en Hollywood. Es que me soñé que un elefante venía detrás de usted, hermano, y lo pisoteó, y después una montaña le cayó encima, y después un carro también. Y uno se queda como que, wow. Yo creo que al final del día esta persona no tuvo un sueño de uno, sino que también comió una mala comida la noche anterior y tuvo un sueño extraño. Tenemos que tener mucho cuidado porque esas palabras de otras personas pueden tener influencia en nuestra vida, preocuparnos y al final del día no era algo que Dios quería traer a tu vida, sino que era algo que quería traer a lo mejor a otra persona. No estoy diciendo que con esto no tengamos que escuchar los consejos de otras personas, no, pero tenemos que entender, tener nuestro oído abierto más a lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla.
Porque ¿qué dice el verso del día de hoy en esta cápsula de vida? Nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea, Él nos confirmará grandes cosas en nuestra vida, nos hablará y nos dirá si lo que estamos escuchando es de Dios. Por eso con el tema del día de hoy, cuando estamos hablando de un tema en sí bien grande, pero estos diferentes puntos nos llevan a poder descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, número 1, las circunstancias alrededor. Número 2, los consejos que escuchamos de personas alrededor. Porque hay muchas personas que se dejan influenciar por las opiniones de otras muy rápido. O sea, son más influenciados por otras personas de lo que son influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Así que mucho cuidado con esto. Número 3, un punto muy esencial que Dios nos deja como señales para descubrir el camino es que cuando hay que tomar decisiones rápidas, el Espíritu Santo nos ayuda a pensar en las opciones que honrarán a Dios. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6, la palabra de Dios nos habla y nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a guiarnos en los diferentes niveles de nuestra vida. Porque hay personas que toman decisiones basadas en las emociones y allí se cometen muchos errores. Pero cuando cometemos las decisiones basadas en el Espíritu Santo de Dios, podemos entonces decir, Señor, gracias porque tú me guiaste a tomar esta decisión. A veces Dios nos da el deseo irresistible de que sucedan algunas cosas si no contradicen la palabra y nuestros sentimientos se mantienen firmes con el tiempo. Debemos seguir adelante. O sea, cada día nuestra vida tiene que ser un ejemplo de la palabra de Dios que hemos sometido en nuestra vida a donde quiera que vayamos. Dios nos ayuda por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios nos da su paz cuando aceptamos obedecer su voluntad. Si hay algo que Yeshua, nos enseñó aquí en la tierra, era obedecer lo que el Padre había dicho. O sea, Jesús se sometía en obediencia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar sometidos a obediencia. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo, nuestra vida tiene que estar sometida en obediencia. Que seamos conocidos por ser obedientes a los estatutos, a los principios de Dios en nuestra vida. Que la gloria de Dios brille de nuestro rostro, donde quiera que vayamos. Que nos conozcan por ser obedientes a su palabra. Y no personas que un día estamos bien, un día estamos mal, sino que en todo momento seamos conocidos como guerreros del reino de Dios, obedientes en su palabra. Ahora la pregunta del día de hoy para todos nuestros amigos es esta. ¿Está usted mirando las señales que Dios pone en su camino? El Padre Celestial no quiere que deje de ver su voluntad perfecta para su vida. ¿Quiere conocer la voluntad perfecta de Dios? Vea las señales que Dios le está mostrando a usted en su caminar. Y si quiere escuchar una vez más esta cápsula de vida, escúchela y escúchela y escúchela para hasta que entienda que en sí el punto más esencial es tener una relación correcta con Dios y segundo, buscar de su palabra día y noche. Y para cerrar esta cápsula de vida, mis amigos, del día de hoy, les quiero agregar a este punto. El libro de Juan, capítulo 14, el cual leímos hoy, nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Abraham fue conocido, por supuesto, y es conocido como el gran patriarca, el
gran hombre de Dios, que se le fue prometido las multitudes como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero hubo un momento en su vida cuando el Espíritu Santo de Dios vino a visitarlo a él. ¿Se recuerda de esa historia? La palabra de Dios nos dice que vino a él 3 personas, 3 ángeles, a conocer, a hablar con él, a tener morada con él. Yo creo que cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, somos obedientes a su palabra, entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida, Dios comienza a revelarnos grandes cosas en nuestro espíritu. Comienza hoy, comienza a buscar su palabra, comienza a adorar su santo nombre en todo momento y a obedecer sus estatutos y sus mandamientos, como los dice en su palabra. Muchas gracias por estar en esta cápsula de vida del día de hoy. Recuerda, la puedes escuchar una vez más en www.camiloalfaro.com. Espero que pases un hermoso, lindo día. Recibe grandes bendiciones por esta cápsula de vida del día de hoy. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.